Muy buenas tardes. Vamos a empezar el tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de dos procesos cognitivos más, atención y memoria. ¿Sí? Entonces, empecemos de una vez. Como estudiantes, ¿qué cosa podría afectar su concentración cuando repasan? Tal vez los mensajes en las redes o de repente pensar en problemas con la familia o los amigos. ¿Ustedes creen que eso podría afectar? ¿Cómo creen que esas distracciones incidirían en su memoria? ¿Cómo creen que eso podría perturbarlos o dañarlos? ¿O no tiene nada que ver? ¿O de repente se puede separar bien? Entonces, vamos a revisar qué cosa es atención, qué tipos de atención existen, qué cosa es la memoria, cómo se define, qué etapas existen en el proceso de la memoria, a qué se le llama enfoque modélico de la memoria, qué tipos de memoria existen a partir de este enfoque, a qué se le llama procesos de control de la memoria, por qué se produce el olvido o interesante para mejorar y qué alteraciones o trastornos se pueden dar en la memoria. Empecemos por la definición de atención. Cuando hablamos de atención, lo podemos definir o la podemos definir como un proceso de selección o filtraje, como si fuera un cernidor, un colador, donde yo solamente me quedo con algunos elementos y dejo de lado otros elementos. Ahí hablamos de atención. La atención es lo que filtra, qué cosa es importante y qué no. Pero también podemos estudiar y definir la atención como un mecanismo de control cognitivo. Esto es, un mecanismo de control es el que va a mejorar, acelerar algo o en su defecto va a entorpecer, molestar, interferir con un proceso cognitivo. Entonces la atención influye allí. Como proceso de control, la atención puede mejorar los procesos cognitivos o algunos de ellos, o puede entorpecerlos también. ¿Qué tipos de atención existen? Nosotros podemos clasificar la atención desde dos puntos de vista, de acuerdo al interés que muestra el sujeto y de acuerdo a la actitud que muestra el sujeto. De acuerdo al interés, nosotros tenemos allí al frente tres tipos de atención: sostenida, selectiva, dividida. No les voy a preguntar, les voy a decir de frente para que no haya interferencia. El tipo de atención que siempre te piden, que siempre nos piden, o que en algún momento de nuestra vida nos han pedido, es la atención selectiva. Ese es el tipo de atención al que generalmente estamos acostumbrados, el que siempre nos piden, el que siempre nos dicen: puedes atender lo que estoy diciendo y dejar de escuchar la radio o dejar de escuchar o de ver esos videos, puedes atender lo que te estoy diciendo y dejar tu celular. Eso es atención selectiva. O sea, yo te pido que atiendas a un grupo o a un estímulo determinado y dejes de ver, eso es lo que te estoy pidiendo con la atención selectiva, el resto de estímulos de la misma modalidad sensorial que están presentes en ese momento. Atiende mi voz, atiéndeme a mí y no al resto. Estoy pidiendo atención selectiva, ¿ya? Seleccióname como tu foco de atención. Eso es lo que te estoy pidiendo. Otro tipo de atención que también tenemos, digamos que evidencias diarias, pero generalmente no lo tomamos en cuenta, es la llamada atención sostenida. Cuando me refiero a la atención sostenida, me refiero, y voy a de repente forzar la palabra, pero para agarrarme de la palabra, la atención sostenida es la que sostiene una actividad. Entonces, cuando yo hablo de atención sostenida, me refiero a la atención que necesito para poder desarrollar una actividad. Puede ser una, entonces, de duración breve o puede ser de duración larga, ¿no?
la persona más hiperactiva que conozcan, la persona más hiperkinética que conozcan, el sobrinito travieso que viene, apenas le abren la puerta, patea el perro, se sube a la mesa, tira el jarrón, tiene atención sostenida, ¿ya? Porque según la definición que les acabo de dar, la atención sostenida es la atención que necesitas para realizar una actividad, para patear al perro, que es algo tan indeseable, ¿no? Pero para hacerlo necesita focalizar sus órganos sensoriales para patear al pobre animalito o sus puntapiés estarían en el aire. Para subir a la mesa requiere focalizar su atención porque si no estaría tratando de treparse en el aire. Pero no, se subió a la mesa. Entonces utilizó atención sostenida para el hecho de subir. Para agarrar el jarrón que luego tiró, para agarrarlo necesita focalizar su atención, porque de lo contrario simplemente no lo hubiera agarrado, hubiera dado manotazos en el aire. ¿Ya? Entonces la atención sostenida está presente en todas las actividades que realizas. Puede ser también de duración más larga, si la actividad es más compleja o es una actividad de mayor duración, como por ejemplo cuando te quedas, comillas, pegado a una lectura. Te han prestado un libro, una novela interesantísima, empiezas a leer y nadie te despega de ahí. Y pueden pasar horas y tú ni te das cuenta que pasó el tiempo. Y estás ahí, y estás ahí, y estás cada vez más inmerso, más inmersa en la lectura y sigues adelante. Ya el mundo desapareció por un momento. Eso es atención sostenida. Un cirujano empieza una operación y sigue, pueden ser 2 horas, 4, 6, 8 horas y sigue ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos atención selectiva, tenemos atención sostenida y bueno, el nombre nos ayuda con el tercer tipo, que es la atención dividida. Decimos que atención dividida es la atención que ponemos simultáneamente en 2 o 3 actividades. De repente en su boletín dice 2 o más actividades, pero díganme, ¿quién hace 7 cosas a la vez? ¿U 8? ¿O 5? Nadie, ¿no? Generalmente 2, 3, 4 en una situación extraordinaria, ¿no? Pero generalmente son 2 o 3 actividades. Hay varios requisitos que sí sería importante que ustedes conozcan para que la atención dividida funcione. 1, los órganos sensoriales afectados deben ser diferentes. Esto es, puedo leer y escuchar música. Muchos, probablemente de los aquí presentes, lo hacen. ¿Funciona? Sí, funciona. Es más, hasta te puede tapar el ruido, siempre y cuando no sea una música que te lleve a recuerdos determinados y termines llorando o que de repente te termines bailando. No, ahí no. Pero si es una música neutra, sí funciona. Pero leer mi texto y ver un video, ahí sí no, ahí hay interferencia. Entonces, cuando afecta 2 órganos sensoriales diferentes, es probable que sí funcione la atención dividida. Me refiero a que puedas atender exitosamente. Otro requisito sería el hecho de que una de las actividades, por lo menos, se haya convertido en automática. Puedo caminar y conversar con alguien, porque ya casi ni me preocupo de caminar, no estoy atenta a cómo doy los pasos, con qué intensidad presiono, no, nada, lo hago automáticamente. ¿Qué otro requisito puedo tener allí? A ver, las actividades no han de ser muy complejas. No puedo, por ejemplo, resolver una ecuación no complicada y resolver los problemas con mi pareja, ¿no? Pero yo te dije,
ninguna de las dos cosas la voy a hacer bien. Entonces, las actividades deben ser de complejidad media. Afectar órganos sensoriales diferentes y una de ellas, por lo menos, tiene que haberse convertido en una actividad automática. El ejemplo clásico, probablemente que lo leerán en varios sitios, es la abuelita que teje y ve televisión, ¿no? Claro, porque tejer ya se convirtió en algo automático para ella. Según la actitud del sujeto, la atención, ay, ¿qué estoy haciendo? La atención podría ser voluntaria o involuntaria. Hablamos de atención voluntaria cuando tú decides atender. Ya, cállese, por favor, déjenme que estoy escuchando la clase, ¿no? No me hables, no me hables. Yo decido atender. Hablo de atención voluntaria también cuando, a pesar de todo el ruido que pueda haber, yo te digo, pero dime tu nombre, dame tu número, ¿no? Pero hay mucho ruido después, no, te estoy escuchando. Claro, porque estoy focalizando toda mi concentración hacia el estímulo que yo quiero retener. Entonces, en esos casos estoy hablando de atención voluntaria. No hay luz, pero yo quiero ver quién es. Y entonces me esfuerzo, contraigo la pupila o la dilato según lo que necesite en el momento. Pero la atención, según la actitud del sujeto, también puede ser involuntaria. Y en ese caso, es el estímulo el que va a llamar mi atención, ¿no? El estímulo llama la atención. Y entonces yo digo, ¿qué tiene que pasar para que un estímulo llame mi atención? Probablemente tiene que ser algo inesperado. Tiene que ser algo que esté fuera de contexto, ¿no? Estamos en clase, bueno, lo normal es los estudiantes están medianamente callados, no hay mucha bulla, no están tomando nota, te están mirando, pero si de pronto alguien empieza a cantar, ese estímulo fuera de contexto va a llamar tu atención. O si de pronto alguien se para y empieza a dar aspas de molino, indudablemente está fuera de contexto, te va a llamar la atención. Con la atención involuntaria es que juegan, manejan, trabajan las propagandas, los comerciales, trabajan con la atención involuntaria. Esto es, tratan de jalar tu atención, llaman tu atención. Tú puedes estar hasta cabeceando en el bus o en el vehículo que te movilizas y de pronto algo como que una luz, un movimiento, ¿qué es eso? Ah, Coca-Cola, ¿no? Cambiaron de propaganda. Llamó tu atención, jaló tu atención, ¿ya? Y es la única forma como la propaganda es efectiva, llamando la atención de las personas. Por eso los niños muy pequeñitos que no leen, escriben, de repente que ni entienden, se quedan pegaditos a los comerciales, o los adultos muy, muy, muy mayores también, ¿no? Entonces, en esos casos hablamos de atención involuntaria. Y de repente aquí les dejaré la pregunta suelta. Piensen cuál es la parte del sistema nervioso que se activa en el momento de la atención involuntaria. Cuando hay atención involuntaria, ¿qué parte del sistema nervioso está funcionando? A ver, voy a abrir acá el chat para escuchar. ¿Qué parte del sistema nervioso se activa? ¿O quién es el responsable de la atención involuntaria? Ya, queda ahí abierta, ya. Tienen tiempo hasta que acabe la clase. Y vamos con la memoria ahora. La memoria es un proceso cognitivo que cumple tres funciones. O sea, registrar, almacenar y recuperar información. Es importante que se cumplan las tres funciones. El registro viene a ser la captura del estímulo, el almacenamiento, el guardado, y la recuperación, la posibilidad de sacar la información cuando la necesite. Si no existen esos tres momentos, esas tres etapas, entonces simplemente no hay
no se dio un proceso de memoria. Tiene que haber la posibilidad de recuperación necesariamente, ¿ya? A ver, vamos a revisar este enfoque, conocido como el enfoque modélico de la memoria, que es un modelo que dio o que, bueno, produjo Atkinson y Shiffrin, dos psicólogos que se dedicaron a estudiar la memoria. Entonces ellos consideran de que la memoria es un sistema de multialmacén. Esto es, que la memoria funciona como si fuera un almacén donde existen tres, comillas, depósitos de información de duración diferente. Quiere decir, en cada uno de estos depósitos, entre comillas, se guarda la información por un tiempo diferente a los otros. Y están ordenados de tal manera que van de menor a mayor. El primer lugar donde se guarda es lo que se llama registro sensorial, muy conocido como la memoria sensorial. De ahí puede pasar a lo que se llama memoria de corto plazo o el almacén destinado a guardar la información por un corto tiempo. La memoria de corto plazo es una memoria transitoria, es limitada, no lo guarda para siempre. Pero es muy importante porque a partir de allí, de la memoria de corto plazo, tú elaboras tu respuesta, tú reaccionas, tú actúas, tú operas sobre el ambiente. Y de ahí, de esa memoria a corto plazo que es transitoria, puede pasar a la llamada memoria de largo plazo o memoria permanente. Ahí sí se queda guardada, teóricamente, para toda la vida. Cada uno de estos almacenes tienen procesos de control. Los procesos de control van a ser los que permitan de que el guardado sea mejor o peor, ¿ya? El que aumente esa memoria o debilite esa memoria. Para el caso de la memoria sensorial, el almacén, o sea, del primer tipo de memoria, de la primera etapa, el almacén viene, el proceso de control viene a ser la atención. La atención es el primer proceso de control que existe. Entonces, tú pones más atención, guardas más en la memoria sensorial. Estaría así, aquí, ¿ya? Aquí estaría la atención. La atención es el proceso de control porque si tú pones más atención, guardas más estímulos. Si te distraes y no pones atención, guardas menos estímulos. ¿Qué es la memoria sensorial? Es la retención del estímulo por un tiempo más del que dura. Retienes el estímulo en el órgano sensorial por un tiempo más del que dura. La segunda pregunta, aquí es, entonces, si la memoria sensorial es la retención del estímulo por un tiempo más del que dura, existirán tantos tipos de memoria sensorial como modalidades sensoriales existen. ¿Pueden haber tantos tipos de memoria sensorial? Sí, sí hay tantos tipos de memoria sensorial como modalidades sensoriales existen, ¿ya? Pero este almacén llamado memoria sensorial es sumamente breve. Quiere decir, almacena ahí la información, pero por un tiempo brevísimo, tan breve como segundos, hasta un minuto de repente, pero generalmente segundos. Entonces, ¿qué tenemos en claro? Existen tantos tipos de memoria sensorial como modalidades sensoriales existen y generalmente conservan su nombre. Entonces, tengo una memoria sensorial áptica, que es la memoria de la sensibilidad áptica o cutánea. Tengo una memoria sensorial
gustativa, una memoria sensorial olfativa, una memoria sensorial sinestésica, una memoria sensorial laberíntica, una memoria sensorial senestésica. Y también tengo una memoria sensorial de la visión, pero le llamo memoria icónica, porque lo que guardo son iconos. Y también tengo una memoria sensorial auditiva y le llamo memoria ecoica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de memoria? Retiene el estímulo por un tiempecito más del que dura. Entonces, entra el estímulo, se queda ahí pegado, si es un estímulo visual, a la retina de mi ojo. ¿Cuánto tiempo? 5 décimas de segundo. Ni siquiera un segundo. 5 décimas de segundo es medio segundo. Por medio segundo lo va a tener ahí. Y después, ¿qué sucede? Entra otro estímulo y lo desplaza. Y después entra otro estímulo y lo desplaza. Y después entra otro estímulo y así sucesivamente. ¿Ya? No hablamos generalmente de olvido en la memoria sensorial. Hablamos de desvanecimiento del estímulo. Se desvanece. Se retiene. ¿Y para qué se retiene? Para que los procesos de atención analicen y saquen lo que necesitan. Y el resto se descarta. ¿Ya? Por eso se dice que la memoria sensorial es una memoria precategórica. Pre significa antes, categórica viene de categoría, categoría es clase, concepto. Entonces, lo que te quiere decir al poner allí es una memoria precategorial, lo que te quiere decir es de que en esa memoria se almacena el estímulo tal y como llega. No se clasifica, no se analiza nada, está ahí. Ya la atención sacará después. Pasa al otro, y pasa al otro, y pasa al otro. ¿Ya? Bien. Ahora, el segundo almacén es el llamado memoria de corto plazo. Va a pasar lo retenido, lo resaltado de la memoria sensorial a la memoria de corto plazo. Como el nombre ya lo indica, esta es una memoria que tiene una corta duración, es una memoria transitoria, es una memoria donde no se queda la información para siempre, sino que se queda por un tiempo nomás, ¿ya? Esta memoria, llamada memoria de corto plazo, es una memoria que tiene como proceso de control el repaso. ¿Qué es repasar? Otra vez, pasar, pasarlo otra vez, volver a verlo. Eso es lo que hace la memoria de corto plazo con este proceso de control denominado repaso. Vuelve a pasar la información. Quiere decir que la información va a estar ahí en mi memoria de corto plazo mientras yo la esté repasando. Podría ser mientras la esté leyendo o pudiera ser también mientras la esté usando, mientras esté trabajando con estos números o con estas fichas de estos estudiantes. Alguien me pregunta, ¿y tienes por casualidad un, qué sé yo, un González Izquierdo? Entonces yo digo, sí, sí lo tengo, casi sin mirar, porque como estoy trabajando con las fichas, lo tengo todo acá, todo en mi memoria de corto plazo. Lo tengo sobre el tapete, lo tengo sobre la mesa, pero no lo voy a tener para siempre ahí. Pregúntame mañana. Ay, no me acuerdo, pues, si eso lo terminé ayer, ya hasta he dormido, ya no me acuerdo, pues. Es una memoria limitada, limitada en tiempo y limitada en capacidad. Limitada en tiempo porque tú dejas la información, pasan algunos, bueno, algunos dicen segundos, otros dicen hasta minutos o hasta horas, y después ya no te acuerdas. ¿Se te olvidó? Ya no usaste la información, pues no la estás usando, no la estás trabajando, ya te olvidaste. Además, probablemente has querido memorizar otra cosa y has tenido que deshacerte del contenido para llenarlo con otra cosa. James,
que es un investigador, un psicólogo investigador, dice que la capacidad que tiene esta memoria a corto plazo es 7 más menos 2 unidades de información. 7 más 2 son 9. 7 menos 2 son 5. De 5 a 9 unidades de información es lo que puedes guardar en tu memoria de corto plazo. ¿Qué es una unidad de información? Una unidad de información puede ser un número, una palabra, una frase corta, pero tiene que ser información que tenga sentido para ti. Y por eso se dice que la memoria de corto plazo trabaja con información categorial, o sea, información que está clasificada, información que tiene sentido para ti, ¿ya? Bien, esto es la memoria de corto plazo. Es muy importante, decía hace algún momento, porque a partir de la memoria a corto plazo, tú vas a elaborar tu respuesta. Esto es, a partir de ahí aprendes. A partir de allí decides, con todos los datos vistos. Yo tomo una decisión. Yo actúo. Y por eso es que se le llama memoria operativa, porque te permite actuar. Por eso es una memoria operativa. Y memoria de trabajo, porque la información permanecerá en tu memoria de corto plazo mientras estés trabajando con la información, mientras la estés usando, mientras estés conversando sobre eso, lo tienes todo acá. Los nombres de los futbolistas coreanos que jugaron esta mañana, los tengo acá. A ver, te pregunto el próximo viernes, de repente ya no te acuerdas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasó, pues. Ya no has vuelto a usar eso, ya no lo has vuelto a leer, ya no lo has visto en ningún sitio, ya no lo escuchaste en ningún lugar. Ya me olvidé, pues. Se pasó. El tercer almacén es el llamado memoria de largo plazo. En la memoria de largo plazo, la información se mantiene allí gracias a un proceso de control que se denomina codificación. Quiere decir, para que tú puedas trasladar algo que aprendiste desde la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, necesitas codificar la información, ponerla en un código. ¿En qué código? En tu código. En tu código. No entiendo. Necesitas darle una forma que tenga sentido para ti, que sea significativa para ti, no para mí, no para tu profesor, no para tus padres, no para, para alguien que quieras impresionar, no, para ellos no, para ti. Tiene que tener sentido para ti y entonces, y solo entonces, puede pasar la información de la memoria de corto a la memoria de largo plazo. ¿Y qué importancia tiene que se vaya a la memoria de largo plazo? La memoria de largo plazo es una memoria permanente, para siempre. Allí guardas, tienes actualmente la información más remota, más antigua de tu vida. Y ahí se va a quedar para siempre. Y solo desde allí tú puedes recuperar la información. ¿Qué significa recuperar? Recordar, evocar un recuerdo. Si la información no está en la memoria de largo plazo, tú no puedes sacarla. ¿De dónde la vas a sacar? Entonces ahí la tengo que guardar para que cuando la necesite la pueda sacar. Sí. Entonces ahí debería guardar todo lo que voy aprendiendo. Bien, eso es pues, esa es la idea, que guardes todo lo que necesites. Allí está guardado tu nombre, tu apellido, tu dirección, el nombre de tu mamá, el nombre de tu papá, el nombre del colegio donde estudiaste la primaria, algunos de tus amigos con los que compartías tus vivencias, etcétera. Todo lo que tenga sentido para ti, todo lo que sea significativo. Entonces, ¿y cómo hago esa codificación? La codificación implica una elaboración.
tú tienes que elaborar algo, tienes que crear algo con la información que has aprendido acá en la memoria a corto plazo. Tienes que crear algo, un resumen, un organizador gráfico, lo que para ti sea más efectivo. Lo que a ti te funcione mejor, eso está bien. A mí me funciona mejor hacer gráficos con colores diferentes. Si te funciona bien, síguelo haciendo. No, yo no, colorines no. A mí me funciona mejor cuando hago un resumen. Haz tu resumen. No tenemos por qué ser iguales. O sea, cada uno trabaja con lo que le sea más efectivo. Pero sí es importante, es muy importante aprender a codificar la información, porque esa es la manera como tú vas a conseguir que la información se quede en tu memoria de largo plazo, ¿ya? Esta memoria de largo plazo tiene teóricamente una capacidad ilimitada. Ahí puedes meter todo lo que quieras. No hay problema. No se va a llenar. Pero trabaja con información que sea significativa. O sea, información que tenga sentido para ti. Por eso no te puedes copiar el organizador gráfico de tu compañero, de tu compañera, o el resumen que hizo fulanito o fulanita. Es más, inclusive el boletín. Acá tienes mucha información, pero la forma como está redactada, la forma como está estructurada, no tiene por qué ser la forma como tú lo estructurarías. No, no necesariamente. Hazlo tú, sin mirar eso, sin mirar tus apuntes. Toma apuntes, está bien tomar apuntes, pero los apuntes son una referencia, los apuntes te sirven como una fuente de donde tú sacas información. Leo mi boletín, tengo más información, luego ya los conozco bien, los dejo, agarro mi papel en blanco y ahora sin mirar nada, yo hago mi propio gráfico, yo hago mi propio resumen. Eso es elaboración, eso es codificación, esa es la forma de introducir información a la memoria de largo plazo. Sin embargo, en la memoria de largo plazo se guarda información categorial de manera ordenada. Parecería, alguien podría pensar que es como un baúl donde yo voy guardando cosas, pero no es así. Es tan ordenado como una biblioteca, ¿no? Como si fuera una biblioteca donde yo voy a ir guardando muchas cosas. Es tan ordenado que podemos nosotros clasificar y podemos encontrar dos tipos de memoria de largo plazo. Quiere decir, la memoria de largo plazo yo la puedo dividir en dos. La puedo dividir en memoria explícita o declarativa, que se refiere a todo ese contenido del cual yo puedo hablar, ¿ya? Entonces a eso le llamamos memoria explícita o declarativa. ¿De qué puedes hablar tú con alguien? De lo que sé, pues, de historia, de geografía, de todos los conocimientos que yo domino. ¿De qué más puedes hablar? De todas las vivencias que yo he tenido, de lo que he vivido, lo que he visto, lo que me han contado, o sea, todo lo que ha sido mi vivencia. Entonces, esta memoria explícita o declarativa, o sea, este tipo de memoria que te permite acceder al contenido guardado, se puede subdividir en memoria semántica y memoria episódica. Le llamamos memoria semántica. Semántica viene de sema quiere decir significado, a todos los conocimientos que yo he guardado. Entonces, tengo mi biblioteca. Acá está la sala de la información explícita y acá está la sala de la información implícita. Pero todo, la biblioteca se llama la memoria de largo plazo. Ahora, dentro de la sala de la memoria explícita yo tengo dos tipos de anaqueles, dos anaqueles que me guardan información diferente. En un anaquel guardo todos mis conocimientos y le llamo memoria semántica. La memoria semántica es la memoria de los conocimientos, es la memoria de todo lo que tú encontrarías en una biblioteca.
Pero en este caso estamos hablando de tu biblioteca personal, de tu biblioteca que tienes acá en tu cabeza. Se llama memoria semántica. Acuérdense, semántica viene de sema, sema es conocimiento. Pero también tengo ahí guardada en la sala de la memoria explícita un anaquel que dice memoria episódica. ¿Qué voy a poner ahí? Todos los recuerdos, todo el contenido que esté relacionado con episodios de mi vida, ¿ya? Que esté relacionado con episodios de mi vida, con vivencias que yo he tenido. Por ejemplo, la primera vez que fui a una fiesta sin que mi mamá me llevara de la mano. Sí me acuerdo, claro, sí, fue para el cumpleaños de no sé qué, ya todo ese contenido de vivencias que tú has experimentado, de cosas que has vivido. A eso le llamamos memoria episódica. ¿Yo puedo hablar de esa información que tengo guardada? Claro que sí, la puedo compartir con otras personas. Sin embargo, hay contenidos a los cuales yo no tengo acceso. A eso le llamamos memoria implícita o memoria no declarativa. ¿Cómo es eso que no tengo acceso? Entonces, ¿cómo sé que existe? Ya, por la evidencia que muestra. Igualmente, podemos acá subdividir la memoria implícita, diríamos, para seguir con el ejemplo de la biblioteca, en dos anaqueles. Ahora estoy en la sala de la memoria implícita. Ahí tú no tienes acceso al contenido. Quiere decir que no lo conozco, no lo conoces. Pero supones que debe estar ahí guardado. ¿Por qué? Porque te permite realizar ciertas actividades. Por ejemplo, supongamos que venga un extraterrestre y te ve caminando y te dice: dime cómo me programo para caminar, qué músculos debo contraer, cuáles debo relajar, qué hormonas debo liberar, qué neurotransmisores tengo que producir. Dime, por favor, quiero caminar. ¿Le puedes dar toda la información? No, no sé. Pero ¿cómo que no sabes si estás caminando? Pero lo hago automáticamente, o sea, imítame y te va a salir. No, yo no puedo imitar, yo tengo que programarme. Dime todos los cambios que provocas en tu organismo para caminar. Es que no puedo decirte, yo no tengo acceso a esa información, pero sin embargo camino, ¿no es cierto? Entonces, toda esa secuencia de actividad, de acciones para realizar una actividad como es el caminar, por ejemplo, ¿no? Se llama memoria procedimental. En la memoria procedimental se almacenan secuencia de acciones para realizar diferentes actividades, ¿ya? Secuencias de acciones para realizar actividades. Eso es lo que se va a almacenar en la memoria procedimental, ¿ya? Bueno, entonces, ahí voy a almacenar secuencia de acciones. Muy bien, ya. Ahora, pero cuando camino, en algún sitio tiene que estar toda esa información, ¿no es cierto? Claro que tiene que estar, porque si no, no pudieras caminar, no podrías caminar. Pero tú no tienes acceso, no sabes exactamente cuál es la información. Esto es memoria implícita, entonces. Es implícito que en algún sitio tiene que estar guardado, pero yo no tengo acceso a eso. Igual sucede en el caso de la memoria emocional. En el caso de la memoria emocional, yo puedo ver que cuando yo experimento una emoción, se producen una serie de cambios en mi organismo. Mi corazón late más rápido o más lento, mi rostro se coloca en una expresión facial determinada, se contraen algunos músculos, se dilatan otros, ¿no? Y este mismo extraterrestre te dice: te veo feliz siempre, quiero aprender a ser feliz, dime.
¿Qué músculos contraigo? ¿Qué músculos debo relajar? ¿Qué hormonas debo liberar? ¿Qué neurotransmisores debo producir? No sé. Pero tú eres feliz, tienes que saber porque tú tienes felicidad. Pero no sé. Piensa en algo bonito. Es que no puedo pensar en algo porque no tengo nada, recién me estoy programando. Entonces no sé qué puedo hacer por ti. Imítame, no puedo imitar, tengo que programarme primero. No le puedo ayudar. No le puedo ayudar porque yo no tengo acceso a esa información. Sin embargo, es implícito que en algún lugar de mi organismo debe estar guardada todos los cambios asociados a una emoción determinada. Por ejemplo, tristeza, que son diferentes a todos los cambios que se producen cuando experimento otra emoción. Por ejemplo, alegría, o por ejemplo, enojo, o por ejemplo, sorpresa, etcétera. ¿No es cierto? Por eso es memoria implícita también. Algo importante que debemos tener en cuenta para no caer en error que tienen muchos, es confundir la memoria emocional. Cuando hablo de memoria emocional, hablo de volver a experimentar una emoción. No hablo de relatar un hecho que fue penoso. Si yo cuando relato ese hecho me emociono, lloro de nuevo o río o me amargo, entonces sí hay memoria emocional. Pero si yo simplemente lo relato, pero no experimento ninguna emoción, solamente habría memoria episódica. Porque estoy hablando de una vivencia que he tenido. Fuiste al velorio del papá de Paquito, sí, estuvo feo. Sí, 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 claro, sí, la gente, la esposa se desmayó, la gente gritaba, todo ha sido horrible, y Paquito dio un discurso que hizo llorar a la mitad. Lo estoy relatando nada más, es memoria episódica. Pero si yo digo, sí, estuvo muy triste, no quiero ni recordar, o sea, es feo, estuvo bien feo, y de pronto siento que mi corazón se estruja, que mis ojos se llenan de lágrimas, entonces estoy reviviendo la emoción. Otra vez me estoy sintiendo triste. Y eso es memoria emocional, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de memoria emocional, hablamos de la memoria que nos va a permitir revivir la emoción. En el caso de los traumas, se separa esto, por ejemplo, ¿no? En el caso del trauma, generalmente lo que sucede es que se anula un tipo de memoria, ¿no? Vamos a suponer, un niño estaba corriendo, pasó algo y luego ya hospitalizado le preguntan, pero dime quién te ha hecho eso, quién te ha hecho daño, quién te golpeó, qué pasó. No lo sé, pero ¿cómo que no lo sabes? Tienes que saberlo. Cuéntame, no me voy a molestar. No lo sé, yo estaba cruzando el parque corriendo y de pronto abrí los ojos y estaba en la ambulancia. No sé qué pasó. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué sucedió ahí? La memoria episódica se anuló, se ha bloqueado. Pero sin embargo, cada vez que este niño está caminando por las calles con su mamá y se cruza o ve a alguien que tenga más o menos 1,80 m, tez trigueña, anteojos oscuros, bigote, barba, su corazoncito empieza a latir rápido, se agarra fuerte de la mano de su mamá, todo su cuerpecito tiembla mientras él transpira. Ahí sí hay una memoria emocional. Ahí sí hay una memoria emocional porque está reviviendo una emoción. En este caso diríamos que está reviviendo el miedo. Otra vez está sintiendo miedo. Y eso es lo que esa información es la que se utiliza durante lo que es la terapia, ¿no? Bueno, estos son los procesos de control que ya habíamos mencionado. Atención para la memoria sensorial, la repetición para la memoria a corto plazo, repetición o uso de la información, ¿no? Le dan un número de teléfono, lo repite porque no tiene dónde anotarlo.
y el ensayo elaborativo, que en realidad es un proceso de codificación para mantener la información en la memoria de largo plazo. Acá tenemos algo sobre el olvido. ¿Qué es el olvido? El olvido viene a ser pérdida de detalles en la información, ¿ya? Es información que de pronto no la tengo. Básicamente las causas pueden ser tres. Uno, el decaimiento de la huella. Cuando hablamos de decaimiento de la huella, cada vez que tú guardas algo, memorizas algo, dejas una huella. Esto es, marcas en algún sitio. Pero si tú de pronto entendiste algo, hiciste tu gráfico o hiciste tu resumen, entendiste la explicación y de repente elaboraste algunos esquemas, pero como ya lo entendí todo, ya lo archivo y lo dejo ahí archivado, archivado, hasta el día del examen de admisión. El día del examen de admisión yo digo, pero eso yo lo he estudiado, pero no me acuerdo. ¿Qué pasó? Pasó esto que se conoce con el nombre de decaimiento de la huella y que se refiere al hecho de que por no repasarlo, como era un conocimiento nuevo, tienes que de vez en cuando que darle una leidita a lo que has elaborado, no al boletín otra vez, no a tu separata, no a tus apuntes, no, a lo que tú has elaborado. ¿Para qué? Para mantenerlo activo, para reforzarlo. Pero si tú no lo vuelves a ver más, lo más probable es que olvides esa información. Y se llama decaimiento de la huella. Otra de las causas del olvido son las fallas en la recuperación. Tú guardas una información, pero no recuerdas cómo hacer para jalarla y sacarla de nuevo. Tenía que aprender las diferentes etapas de un proceso. Entonces me habían recomendado que utilice, que señale, que subraye los verbos y que utilice las primeras letras para armar como un acróstico. Allá interesante, lo hice, pero me olvidé de memorizar el acróstico. Dame el acróstico y yo te digo las etapas. Se llama fallas en la recuperación. Yo sé que lo tengo, yo sé que he guardado esa información, pero no sé cómo sacarla. Eso es la falla en la recuperación. Lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo, pero no puedo acceder a ella, ¿ya? Y un tercer caso o causa del olvido es la interferencia. La interferencia se refiere a que un recuerdo bloquea o interfiere en el otro. A eso le llamamos interferencia. En el caso de las interferencias, podemos encontrar hasta dos tipos de interferencia. La interferencia proactiva o la interferencia retroactiva. Decimos que es una interferencia proactiva cuando, por ejemplo, lo nuevo que has aprendido, no lo puedes guardar bien porque lo antiguo no deja que guardes lo nuevo. Por ejemplo, cambiaste de número telefónico, pero no te puedes guardar el nuevo, no te lo puedes aprender porque el antiguo está ahí molestando. ¿Ya? En ese caso hablamos de una interferencia proactiva. Lo antiguo entorpece, dificulta el aprendizaje de lo nuevo. O cuando de repente aprendes un nuevo idioma y el idioma anterior está ahí molestando, haciendo interferencia. Y hablamos de interferencia retroactiva cuando sucede lo contrario, ¿no? Cuando lo nuevo más bien va anulando lo anterior, anulando lo anterior, anulando lo anterior. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿qué almorzaste el lunes pasado? El lunes pasado, no me acuerdo. Me hubieras preguntado el martes, lo sabía. Pero ¿qué pasó?
sobre lo que almorzaste el lunes, guardaste lo que almorzaste el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el otro lunes, el siguiente martes, miércoles, jueves, y hoy estamos viernes y me pides que me acuerde de lo que almorcé el lunes pasado. No, no hay forma. No puedo, pues, no puedo. ¿Por qué? Porque lo nuevo que he ido adquiriendo, o sea, esa información nueva, ha ido anulando la anterior, ¿ya? En ese caso, hablamos de una interferencia retroactiva. A ver. Sin embargo, cuando hablamos de fallas en la memoria, nos referimos, bueno, eso es la curva del olvido, es una investigación de Ebbinghaus que demuestra, bueno, él hace un experimento que no solamente empieza en días, empieza en horas, y con él mismo, para demostrar, o en todo caso, para investigar cómo se iba perdiendo la información, ¿no? Entonces lo que se dio cuenta es que en los primeros minutos se recuerda más que después, y que generalmente se aprende bien lo primero y lo último de una lista, de una información. Bueno, dentro de las alteraciones tenemos las paramnesias, que en realidad son errores en la memoria, ¿no? Son errores que, digamos que engaños de la memoria, ¿no? Tenemos el déjà vu, el yamabú. El déjà vu se refiere a experimentar la sensación de que ya viví algo. Existen teorías que tratan de explicar esto. Bueno, de repente de las más acertadas o de las más efectivas para la explicación es el pensar de que se produce un déjà vu cuando tú ingresas a una situación en la cual existen muchos estímulos que ingresaron subliminalmente y no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces entro a una casa y de repente la cortina es la cortina, misma cortina igualita a una cortina que había en una película de terror, que la viste como 3 veces y te quedaste impactadísima, pero no te fijaste en el detalle de la cortina, pero ahí estaba y lo tienes ahí guardado. La silla que está en la esquina es igual a la silla donde la profesora de la primaria castigaba a los niños y los niños sufrían y lloraban. No me fijé mucho en la silla, porque me impactaba más los gritos de mis compañeras, pero ahí está, se guardó. Y la camisa de la persona que me está enseñando la habitación es igualita a la camisa de una serie policial donde el asesino vestía así. No me fijé mucho en la camisa, pero ahí se guardó. Entonces, en este ambiente han coincidido muchos estímulos subliminales vinculados con algo, en este caso, algo aterrador. Entonces yo digo, no, yo ya he estado aquí, no, esto es malo, es negativo este ambiente, no me puedo quedar, me voy. El yamabú es lo contrario, o sea, tú desconoces un ambiente que ya has vivido. Un trastorno bastante frecuente es la amnesia. Cuando hablamos de amnesia, sí hablamos de pérdida de memoria, ya pérdida, se pierde la memoria. ¿Cuándo sucede esto? Generalmente sucede por un accidente cerebrovascular. Quiere decir, se rompió un vasito capilar o de repente se rompió un vasito capilar o una venita, ¿no? Porque el sujeto tenía un aneurisma y el aneurisma es como un globito, se reventó y salió sangre. La sangre tiene temperatura alta, mata neuronas. O de repente tenía hipertensión, no tomó las pastillas que le bajan la presión y se reventó un vasito capilar, igual otra vez la sangre mata neuronas. Entonces, ya se produjo un daño cerebral. ¿Y qué pasó? Aquí tenemos prefijos que no debemos dejar de lado, sino tenemos que agarrarnos de ellos. Tenemos amnesia retrógrada, amnesia anterógrada, dos tipos de amnesia. ¿Qué es amnesia? Pérdida de la memoria. Amnesia retrógrada, retro, ¿qué significa? Moda retro, música retro, retro, lo antiguo, lo pasado, ya. Entonces, este sujeto hoy tuvo su accidente cerebrovascular
y ha perdido todo lo pasado, perdió todo lo pasado. No se acuerda cómo se llama, dónde estudió, quiénes son sus padres, dónde vive, nada. Es como si naciera hoy y recién empieza a almacenar recuerdos, recién empieza a almacenar. En el caso de la amnesia anterógrada es al revés, ¿no? Hoy tiene su accidente cerebrovascular, todo lo anterior está intacto, pero ya no puede almacenar más, ya no puede guardar más información. Quiere guardarla, pero no puede, o sea, ya no puede almacenar más en su memoria de largo plazo. Y entonces, en el mejor de los casos, puede vivir el día a día, nada más, con su memoria operativa. Hoy puede aprender algo, tener vivencias bonitas, reírse, todo bien, pero mañana ya no se acuerda. Ese caso se llama amnesia anterógrada. Un trastorno muy frecuente es el Alzheimer. Es una enfermedad progresivo-degenerativa. Significa que siempre está en progreso. ¿Qué está en progreso? La degeneración de las neuronas. Es lo que va en progreso. Hasta ahora, lo único que hace el tratamiento es enlentecer el proceso degenerativo. ¿Qué es lo primero que se pierde en el Alzheimer? Todo lo que es cortical, porque es lo más nuevo filogenéticamente hablando. Entonces, es lo que tiene el ser humano y no tiene el chimpancé, no tiene los felinos, no tiene los peces, no tiene nada, ningún otro ser vivo, solo el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que se procesa en la corteza cerebral? La memoria semántica y la memoria episódica. ¿Dónde? Área prefrontal derecha e izquierda. Ya está. Entonces, los primeros recuerdos que va a perder son de sus vivencias y de sus conocimientos. Vivencias, conocimientos, vivencias, conocimientos. Puede seguir tocando el piano. ¿Por qué? Porque es memoria procedimental. Pero pregúntale cómo se llama la obra, no sabe. Pregúntale quién le enseñó a tocar, no sabe. Pero sabe tocar porque esto es procedimental. Es una secuencia de acciones para realizar una actividad. Y eso se procesa en el cerebelo. Y puede tocar el piano y emocionarse, hasta llorar. ¿Por qué? Porque eso es memoria emocional. Revivir una emoción es emocional. Y eso se procesa en la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es sistema límbico, es subcortical. ¿Lo va a perder en algún momento? Sí, lo va a perder en algún momento. Pero van a pasar muchos años para que lo pierda, ¿sí? Entonces, estamos en la hora, ¿verdad? Ya. Ahí tienen la clave respuestas. Y ya saben, primero hagan su resumen, después desarrollen su práctica y después agarran la clave respuesta. Si todavía tienen